En el polvoriento pueblo de Río Seco, al sur de la frontera, donde el sol quemaba la tierra como un hierro al rojo y los coyotes aullaban como almas en pena, vivía un vaquero solitario llamado Joaquín. Su cabaña era un refugio humilde en las afueras, rodeada de cactus espinosos y rocas áridas que guardaban secretos antiguos. Joaquín era un hombre de pocas palabras, con cicatrices que contaban historias de duelos y traiciones, y un revólver siempre al cinto que había salvado su vida más veces de las que podía contar. Pero esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía burlarse de los mortales, todo cambió. El vecino de Joaquín, un ranchero codicioso llamado Don Emilio, había abandonado a su joven novia, Isabella, en el altar mismo de la iglesia del pueblo. La gente murmuraba que Don Emilio había huido con una bailarina de Selún, dejando a Isabella sola, con su vestido blanco rasgado por el viento del desierto y el corazón hecho trizas. ¿Qué hará la pobre?, decían los chismosos en la cantina. Pero nadie se atrevió a ayudarla, temiendo la ira de Don Emilio si regresaba. Nadie, excepto Joaquín. Cuando la vio vagando por el camino polvoriento, con los ojos hinchados de lágrimas y el rostro pálido como la luna, Joaquín no pudo ignorarla. «Sube al caballo, mujer», le dijo con voz ronca, extendiendo su mano callosa. Isabella dudó, pero el frío de la noche la obligó a aceptar. Cabalgaron en silencio hasta la cabaña, donde el viento silbaba como un fantasma acechando. Dentro, el fuego crepitaba en la chimenea, iluminando las sombras que bailaban en las paredes de adobe. «¿Por qué me ayudas?», preguntó ella, temblando. Joaquín solo gruñó: «Nadie merece el desierto solo». Pero en sus ojos había algo más, un secreto oscuro que Isabella no podía ver aún. La primera noche fue inquietante. Isabella se acurrucó en una esquina, envuelta en una manta raída, mientras Joaquín vigilaba la puerta con su rifle en mano. Fuera, el aullido de un lobo se mezclaba con el crujir de las ramas secas. «¿Escuchas eso?», susurró ella, incorporándose de golpe. Joaquín negó con la cabeza, pero su mano apretó el gatillo. No le dijo que Don Emilio tenía enemigos, bandidos que lo buscaban por deudas de juego, y que quizás la habían seguido hasta allí. El silencio se rompió cuando un golpe seco resonó en la puerta. Isabella ahogó un grito. Joaquín se acercó sigilosamente, abriendo una rendija. Era solo un coyote husmeando, pero el corazón de ambos latía como tambores de guerra. «Duerme», ordenó él, pero el sueño no llegó fácil. En la oscuridad, Isabella juró ver una sombra moviéndose fuera de la ventana, o era su imaginación. Al amanecer, el sol entró como un intruso, revelando detalles que la noche había ocultado. La cabaña estaba llena de reliquias: un sombrero viejo con una bala incrustada, un collar de plata que parecía de mujer, y un baúl cerrado con candado en el rincón. «¿De quién es esto?», preguntó Isabella, tocando el collar. Joaquín se tensó, sus ojos endureciéndose como el acero. «De nadie que importe ya». Pero su voz traicionaba un dolor profundo. Isabella no insistió, pero la curiosidad ardía en su pecho. Prepararon un desayuno simple, frijoles y tortillas, pero mientras comían, un jinete solitario apareció en el horizonte. «¿Quién es?», murmuró ella, ocultándose tras la cortina. Joaquín entrecerró los ojos. Era Pedro, el capataz de Don Emilio, con una expresión siniestra. «Vengo por la novia», gritó Pedro desde su caballo. Joaquín salió, revólver en mano. «Ella no va a ningún lado». El enfrentamiento fue tenso, con el sol quemando sus espaldas. Pedro escupió al suelo: «Don Emilio volverá, y te arrepentirás». Galopó a Güey, dejando una nube de polvo que parecía una advertencia. Dentro de la cabaña, la tensión creció como una tormenta inminente. Isabella comenzó a notar cosas extrañas: Joaquín desaparecía por horas, regresando con manos sucias de tierra, como si hubiera cavado algo. «¿Qué haces allá afuera?», le preguntó una tarde, mientras el viento aullaba. Él evadió la mirada: «Cazando». Pero esa noche, un ruido sordo vino del baúl. Isabella se acercó, el corazón en la garganta. Tocó el candado, frío como la muerte. «¿Qué guardas aquí?», pensó, pero el miedo la detuvo. Joaquín la observó desde las sombras, su rostro una máscara de secretos. «No toques eso», advirtió, su voz un trueno bajo.
Ella retrocedió, pero el suspense la devoraba. ¿Era Joaquín un salvador o un monstruo disfrazado? Pasaron los días, y el aislamiento los unió en una danza peligrosa. Isabella contó su historia, como don Emilio la había prometido riqueza, pero su amor era falso, lleno de mentiras y violencia. Me pegaba cuando bebía, confesó, mostrando una cicatriz en el brazo. Joaquín escuchó en silencio, pero sus puños se cerraron. Hombres como él merecen el infierno, murmuró. Por primera vez, compartieron risas alrededor del fuego, recordando anécdotas del desierto. Pero la paz era frágil. Una noche, mientras dormían, un disparo rasgó el aire. Isabella despertó gritando. Joaquín ya estaba de pie, rifle en mano. Fuera, un bandido yacía muerto, con una bala en el pecho. ¿Quién era?, jadeó ella. Uno de los de don Emilio, respondió él, arrastrando el cuerpo al desierto. Pero al limpiar la sangre, Isabella vio una carta en el bolsillo del muerto, encuentra a la novia. Ella sabe demasiado. ¿Qué sabía ella? El pánico se apoderó de su mente. La revelación vino como un relámpago. Al día siguiente, mientras Joaquín cazaba, Isabella forzó el baúl. Dentro, encontró cartas amarillentas, un vestido manchado de sangre y un daguerrotipo de una mujer idéntica a ella. Dios mío, susurró, el horror helando su sangre. La mujer era María, la hermana perdida de Isabella, desaparecida años atrás. Las cartas hablaban de un amor prohibido entre María y Joaquín, y como don Emilio la había matado en un arrebato de celos, enterrándola en el desierto. Joaquín había jurado venganza, pero nunca encontró el cuerpo. ¿Por qué me parezco tanto?, se preguntó Isabella, temblando. Entonces, oyó pasos. Joaquín entró, viéndola con el baúl abierto. Sus ojos se llenaron de furia y dolor. No debiste, rugió, avanzando hacia ella. El clímax estalló en la cabaña esa noche. Don Emilio regresó con una pandilla de pistoleros, rodeando el lugar. Sal, cobarde, gritó desde fuera. Joaquín barricó la puerta, entregándole a Isabella un revólver. Defiéndete. Los disparos llovieron como granizo, astillando la madera. Isabella disparó a ciegas, hiriendo a uno. Pero en el caos, Joaquín fue alcanzado en el hombro, sangrando profusamente. Es por María, confesó entre jadeos. Te traje aquí porque te pareces a ella. Pensé que eras un fantasma, pero ahora sé que eres su venganza. Isabella, atónita, recordó fragmentos de su infancia, una hermana gemela separada al nacer, vendida a otra familia. Somos hermanas, exclamó, pero el horror no terminaba. Don Emilio irrumpió, derribando la puerta. La novia es mía, bramó, apuntando a Joaquín. Pero Isabella, con lágrimas en los ojos, disparó primero, acertando en el pecho de su ex prometido. Don Emilio cayó, revelando en su agonía, maté a María porque me rechazó, y a ti te abandoné porque vi su fantasma en ti. La pandilla huyó al ver a su líder muerto, dejando un silencio ensordecedor. Dentro de la cabaña, Joaquín y Isabella se miraron, el secreto desenterrado como un cadáver del desierto. Pero el shock final vino cuando Joaquín, moribundo, susurró, busqué su tumba y encontré algo peor. Señaló el baúl, dentro, había un mapa a un tesoro robado por don Emilio, manchado de sangre. María lo sabía, por eso la mató. El pueblo entero quedó conmocionado al enterarse. La cabaña, ahora un lugar de leyendas, guardaba el eco de disparos y secretos. Isabella, heredera de la verdad, cabalgó al atardecer, con el collar de su hermana al cuello. Joaquín sobrevivió, pero cambió para siempre, vigilando el desierto como un guardián de fantasmas. Nadie volvió a hablar de esa noche sin un escalofrío, porque lo que pasó dentro de esa cabaña no fue solo venganza, sino un torbellino de sangre, amor perdido y revelaciones que helaban el alma. El desierto guardaba sus misterios, pero esa historia se susurraba en las cantinas, advirtiendo, nunca confíes en las sombras de una cabaña solitaria.